Votar. ¿Nada? Yo sé que puedes. A ver, de nuevo, intenta, pues. Intenta. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Nada? Eso no es. ¿Mal copiado? Sí. Esto me compro, es. Nada de copiar. Está como acceso directo. A ver, no. Yo he bajado a otro a la compu y he bajado. Así no lo tiene que ser. Normal. Con esta flechita, porque acceso directo a la copia. Ya, sencillo. ¿Tienes internet? Sí. Entra la factura menos. Claro. Plan B. ¿Sabes lo de? Todo hay plan B. PPT. Ya, slides, diapositivas. Ahí está. Claro. Ya, avanzando. 1, 2, 3, sigue, 3, sigue, otro, sigue, otro, sigue. Vuelve para atrás, vuelve atrás, ahí. Sí, otro. Listo, sigue. Listo, sigue. Ya, eso mandar. ¿No ve? Sencillito. Nunca hay que hacer lío. Desde el principio, colocar eso. Bueno, jóvenes, como no funciona, siempre hay un plan B. Y si no se puede, último recurso, plan C. Cuando se entra a una cirugía, se hace todo lo que se va a hacer el tratamiento quirúrgico. No sale a veces como uno planea. Cuando eras estudiante, por ejemplo, han entrado al abdomen, han hecho la vesícula, han abierto, han seccionado la arteria. La sangre llega hasta la luz. ¿Qué hacen? Puede haber errores, complicaciones, y siempre tienen que tratar de solucionar. Por eso se llama plan B. ¿Entendido? En todo caso, se entra con lo que tú vas a hacer, pero a veces no sale como es. Por eso se debe planificar lo que se va a realizar y luego, último caso, como dicen, últimos recursos. Es como ustedes planifican sus trabajos, su estudio, cuándo van a realizar. Y si no, siempre hay opciones. Entonces, vamos a ver ahora las fracturas en los niños. Las fracturas en los niños, sobre todo, se da a nivel de los huesos largos y este contiene más líquidos, menos minerales. Y para ver un tejido óseo, como se puede ver aquí, un hueso largo, ustedes ya conocen, tiene su parte diaficiaria, su parte de sus extremos proximal y distal. Tenemos aquí el periósteo. El periósteo, ¿quién sabe qué es? Es una cobertura de toda la superficie ósea, excepto en las partes articulares. Está formado por
tejido conectivo, denso, irregular. Entonces, protege toda la superficie ósea. El periósteo va a proteger la corteza ósea. Por dentro tenemos el canal medular y el endostio. Siguiente. Aquí se puede ver, el hueso está formado más por tejido esponjoso. Y en las partes diaficiarias, el hueso compacto. Tenemos la médula, los capilares y el periósteo donde se encuentra la irrigación. Avanzamos. Entonces, en la parte anatómica de los huesitos de los niños, estos tienden a crecer más en la parte proximal y la parte distal. Y el periósteo ayuda en la reducción, porque es una capa que protege toda la parte de la cobertura ósea. Contribuye también en la curación y ayuda sobre todo en el proceso osteogénico en el adulto. En el niño es una capa muy gruesa, en el adulto es delgadito. Avanzamos. Aquí se puede observar el huesito largo, donde se observa la epífisis proximal, la metáfisis y la diáfisis. Entre la epífisis y la metáfisis existe el cartílago de crecimiento o la fisis. Ahí es donde más se lesionan los huesitos a nivel de los niños. Avanzamos. Aquí se puede ver, miren, un hueso, la parte diáfisis, epífisis, proximal, distal y la metáfisis. Avanzamos. Entonces, diferencias biomecánicas entre el adulto y el niño. Es menos denso, más poroso, es más elástico. Cuando ustedes han agarrado a sus bebés o a sus hermanitos, tienden a llegar a agarrarse el pie y se chupan los dedos. En personas adultas, difícil. Entonces, son más elásticos. Tienen menos contenido de mineral, menor resistencia a la flexión, el periósteo es grueso y sirve para ayudar en las reducciones óseas. Aquí las diferencias fisiológicas, sobre todo, ayuda en el crecimiento y remodelación. Ayuda en la consolidación ósea y sobre todo para que no exista deformación progresiva en los huesitos. Epidemiología. Los niños son los que más se lesionan, sobre todo en la vida escolar, sobre todo cuando van al parque, se caen de los columpios y la mayor parte son niños mayores de 6 años y el que más se afecta es miembro superior. Se suben al columpio, al resbalón, caen de manitos. Y viene, me duele mi manito. Nada más. ¿Qué se hace? Se le da un analgésico. Para niños. Metamisol, doctor. Perfecto. Al fin alguien ha respondido, uno de los que están ahí los que están grabando. Sigan. Entonces, se da el ibuprofeno, metamisol, sobre todo para niños. Los calmantes, y eso que ustedes ya saben. Las fracturas más frecuentes. Aquí se puede observar en los niños clavícula, húmero proximal, distal, codo, antebrazos, falanges. Miembro inferior, pelvis, cadera, casi toda la parte de los componentes de los huesos de las extremidades, tanto pélvicas y torácicas. Jóvenes, hemos bajado de internet, está todo ahí, como han visto. ¿Y cómo se clasifican las lesiones? Aquí está, del internet. En cualquier diapositiva se encuentra. Tenemos la clasificación de fractura en los niños, los cuales son deformidad plástica, fracturas en broquel, rodete, botón, torus, fracturas en tallo verde, fracturas completas y fracturas epifisiarias o de la fisis, epifisiolistesis. ¿Ha entendido?
Los 5 tipos. Tenemos deformidad plástica. Yo sé que puedes prestarme, regálame una hojita. Así largo. Muy gentil. Entonces, se llama deformidad plástica. Sobre todo, esto se da en los niños cuando se produce una lesión a nivel de la diáfisis. Aquí se puede observar, esto está recto, vertical, ya transversal. El niño se cae, le duele, solo dice, ay, pitiú, como dicen los niños, duele, duele. No se puede, le llevan a casa de X y se puede ver una concavidad. Así. Una concavidad, como se observa en esta imagen. Los huesos son rectos. No puede estar cóncavos ni convexos. Entonces, miren, no es igual. Esta es una deformidad plástica, donde se produce una lesión a nivel diafisiario. Y eso es lo que le va a producir dolor. Tratamiento. Analgésicos, otra vez. Analgésicos, inmovilización. Algunos hacen leve tracción, contracción, pero se debe mantener la longitud casi vertical del tejido óseo. Se puede ver fractura visible. Siguiente. Luego, van al parque, corren, se tropiezan, se caen, mira lo que produce ahí. Se ha doblado, ¿verdad? Entonces, como esto se ha doblado, ha habido una compresión a nivel de la región de la muñeca, a nivel de la unión metáfiso-diafisiaria. Esta es la metáfisis y esta es la diáfisis. Unión metáfiso-diafisiaria, donde existe ese cambio de hueso cortical a esponjoso. De hueso cortical a esponjoso. Es la parte más débil. ¿Y qué es lo que se produce? Aquí ustedes ven rectito, ven el borde, ¿verdad? ¿Pueden ver? Ahora, vean biencito de nuevo. ¿Está rectito? No. Aquí se puede ver, no. Entonces, vemos en la radiografía que se ha producido una compresión. Por eso dice aquí, ¿dónde está la lesión? Ahora pueden distinguir. ¿No ven? También llamado fractura en rodete, fractura en botón, fractura en broquel, fractura en torus. Los 4 o 5 nombres lleva esta fractura. Esto es lo que se llama fisis. Es un cartílago de crecimiento radiolúcido. No se observa, hay un espacio. Los huesos crecen a nivel proximal, distal. Esa es la parte distal y la parte proximal. El radio cúbito en la parte del codo. Y en la muñeca, la fisis. Cartílago de crecimiento. Muchas personas ven esta radiografía, no encuentran la lesión. Aquí está la fractura. Entonces, cuando uno no sabe, se lo engaña, pues. Si sabe, se observa esto, y aquí ven, miren, tiene una protrusión, como hemos hecho en este papel. Rectito, y aquí es diferente el borde. Notorio, ¿verdad? Ahora pueden distinguir ustedes una fractura. Tratamiento. En algunos casos le hacen una tracción contra tracción, otros casos solo inmovilización. ¿Qué calmante le damos? Otra vez, niño de 6 años. ¿De cuánto es kilo peso? Listo, eso no lo sabes. Como dicen, no eres. Hasta el porterito sabe ibuprofeno. No vas. Pero seguiremos. Luego,
Se suben a la movilidad los niños, juegan. Existe un accidente de tránsito. Como se observa aquí en esta imagen, el paciente va a tener un dolor. Puede tener fractura de una cortical o ambas corticales, el cual es desplazada o no desplazada. Aquí se puede ver una fractura diaficiario no desplazada, que está en su posición. El trazo es único. Trazo único, fragmento 1, fragmento 2. No desplazado. ¿Qué es lo que se va a realizar? Inmovilización. Jóvenes, apréndanse. Lo primero que es traumato, hay que inmovilizar. Y su respectivo analgésico. Un tema hasta ahora que no pueden ni es demasiado. ¿No ve? Mucho. Entonces, lo que se hace en estos casos, en los pacientes se inmoviliza, siempre se pide una radiografía de ingreso, otros lo colocan yeso, se inmoviliza, radiografía de salida, entrada, salida, radiografía de cuando va a llegar el paciente en el tratamiento y el post-tratamiento. 2 radiografías. ¿Qué tal al colocar el yeso la fractura se ha desplazado? Entonces ya no es tratamiento conservador, es tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Por las fuerzas musculares los rotan, tanto interno, externo o axial. Por eso se debe pedir una radiografía para observar. Esta es tu imagen. Siguiente. Aquí tenemos una fractura completa. Sobre todo, ha perdido la alineación, el eje está desplazado. Puede llegar a ser fractura expuesta. Cuando se caen los niños del columpio, se caen del resbalón, llegan de la ventana, están mirando abajo y ya caen, de cabeza. Había una señora, se ha ido a la fiesta con su abuelo, lo ha agarrado, hasta el otro lado ha llegado y al piso. De pies ha llegado los niños, el niño de los 2 fémur fracturados. ¿Así? Entonces, va a llegar llorando. Otra vez. Calmante se le da al momento intramuscular. Como han dicho, metamizol, dipirona. Hay que actuar en el momento. Luego se saca una radiografía. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se va a realizar? Para eso es la radiografía. Se verifica y tiene una fractura, una solución de continuidad a nivel diaficiario del fémur derecho. Ha perdido alineación. ¿Qué se realiza? Inmovilización, porque en este caso se va a colocar 2 clavos TEN por las partes distal del fémur, llega por el canal intramedular, se reduce. Reducción significa alineación en su misma posición aquí, por dentro ingresa los clavos TEN, lo mantienen, la tensión y compresión, y ahí consolida. En los niños la consolidación ósea es rápida. Rapidísimo cicatriza y se forma su callo óseo. Entonces, ¿cómo se establecen las fracturas? Según la lesión, por el eje, ya sea desplazando longitudinal y diaficiario. El eje se desplaza o está cabalgado, eje rotado. Vean, así va a estar. Esto es cabalgado. Diástasis, separación por las fuerzas musculares y rotación de calaje. Ahí, ¿entienden, verdad? Todo eso pasa cuando los niños se caen mecanismos. Alta energía, mediana, ya que son niños se caen al agarrar, aquí lo están agarrando, lo sueltan, cae de piecitos, se lesiona por compresión, por flexión, todos esos casos. Y el paciente empieza con su dolor. ¿Cómo lo va a expresar? Pues mediante las lágrimas, va a llorar. Así es. Según el eje transversal, se traslada, se angula, así va a estar. Entonces, una desviación. Mecanismos directos, indirectos. Les golpean, accidentes, caminan. Miren, se cae. Nadie va a caer de
cara, los niños caen de manitos porque han empezado a gatear y se fractura el codo. Mecanismo indirecto. Mecanismo directo. Alguien le golpea. Hay también los casos que los padrastros golpean a sus niños, a sus niñas, y tienen una fractura, el periósteo es más grueso. ¿Cómo se llama ese síndrome? ¿Han escuchado de Kempe? Nada, seguiremos. Entonces, tenemos las fracturas fragmentadas, como se puede ver, o comminuta. Eso es cuando existe accidentes de tránsito, sobre todo cuando es de alta energía. Los niños pueden presentarse con dolor en la cabeza, en el pechito y sus manitas, llorando va a estar. Lo que se hace es agarrar entre dos personas, se lo lleva a una camilla de plástica, se inmoviliza y en lo posible no se trata de mover el cuello. Por hacer mover el cuello, algunos terminan de fracturar a nivel de la columna cervical, la columna dorsolumbar. Entonces, se lesiona, pero en los niños recupera rápidamente. Y aquí vamos a ver una fractura a nivel supracondilia del húmero. Sobre todo en estos casos se da cuando las personas caen. Miren, de codo, ya te contagió. Caen directamente, impacta el codo. Mi mano está en flexión, ¿verdad? Ahora, ha impactado. Suponiendo, he ido, nadie va a caer así. Me he caído, el codo impacta en el piso. Mecanismo, flexión. Otro mecanismo, yo me caigo, mi mano va a ir ahí. Mi mano está en extensión. Así. Entonces, la fractura supracondilia se divide en flexión y extensión. ¿No ve? Entonces, eso es lo que va a producir lesión a nivel del húmero distal. Ahí. Avanzamos. Aquí está lo que les dije en la imagen. Cuando se ha caído la bicicleta, la mano en extensión. O se ha caído impactando, flexión. Mecanismo directo, mecanismo indirecto, porque la mano está llegando. Pero se ha fracturado la parte distal del húmero. Avanzamos. Y para esto tenemos una clasificación. Garland ha hecho unas radiografías a nivel del húmero distal, donde se observa este húmero, existe una fractura a nivel de la cortical anterior, cortical posterior. Está la fractura, pero no existe desplazamiento. Garland tipo 1. Garland tipo 2, cuando hay una fractura supracondilia, pero la cortical anterior está desplazada. La cortical posterior no está desplazada. Garland 3, cortical anterior y posterior están desplazados. ¿Entendido? Nada más. Avanzamos. Clínica. Todo niño que tiene quejumbroso, llanto, irritabilidad, dolor, aumento de volumen, deformidad y limitación funcional. No va a mover, no va a flexionar. Tratamiento. Si es una fractura no desplazada, el tratamiento es inmovilización. Y si está desplazada, si saben, se reduce. Uno agarra tracción contra tracción en flexión del codito. Ingresa, si han visto. Y si no se puede, se coloca unos clavos Kirchner. Con rayos X móvil, se verifica dónde es el punto de entrada y se introduce el clavo. Otra vez se introduce el clavo. ¿Para qué? Para mantener el hueso estático. Eso se llama osteodesis, para que no se mueva. Fijación del clavo, fijación del hueso por medio de clavos percutáneos. La reducción de la fractura. Yo a un principio en el hospital se realizaba este tratamiento con una cirugía abierta. Se hacía una incisión en la piel, el músculo del tríceps, se lo desplazaba y se colocaba el hueso en su posición y clavitos. Pero es mucho, porque el niño está bajo anestesia, hay que suturar
y sale llorando. En la actualidad se hace percutáneo, se hace tracción, contracción, se reduce y se fija. Y se mantiene. Ya no hay incisión. La mayor parte de los niños el tratamiento es ortopédico con clavos Kirchner. En la antigüedad una placa colocada. Se pelaba como el plátano todo y retirar otra vez otra cirugía. Avanzamos. Ahora, vemos fracturas en tallo verde. Las fracturas se producen sobre todo, un ejemplo bien clásico, ustedes bajan de aquí, hay hartos arbolitos, ¿lo ve? Arbustos, no arbolitos. Agarras alguna rama y no se rompe. Y si jalan más, se rompe un lado y el otro sigue, ¿verdad? Por eso se le ha llamado tallo verde. Al hacer ese movimiento de flexión, se dobla, se rompe uno solo y se mantiene el otro. Esto es el mecanismo. Es un hueso flexionado, pero sigue el lado de la tensión. La otra cortical se mantiene. Esa es una fractura en tallo verde. Y cuando se reduce, ¿qué es lo que hay que realizar? Tracción contra tracción y el periósteo se rompe. ¡Tac! El crépito. Suena. Ya está recto. Control rayos X. Mantiene la longitud. Luego, inmovilización. Cuando la extremidad está aumentado de volumen, tiene su equimosis, es la frogosis, no se coloca yeso circular, se coloca férula de yeso, inmovilización, férula de yeso. Se puede colocar yeso circular, a las 10 de la noche su mano bien hinchado va a venir. Y si no le retiran, va a ser un síndrome Volkmann, puede lesionarse los nervios y tiene un dolor muy agudo. Mejor es colocar férula de yeso. Hay que irse a lo seguro. Posteriormente, una semana desinflama yeso circular continuo a nivel de la extremidad. Avanzamos. Miren, como les dije, un lado se ha roto, se ha fracturado y el otro no. Mantiene la tensión por la cortical. ¿Están viendo? Perfecto. Entonces, seguimos avanzando. Como han visto en esa imagen, la fisis es el cartílago de crecimiento de los huesos. Cuando existe una fractura, se llama epifisiólisis o lesiones o fracturas del cartílago de crecimiento, el cual nos va a producir el crecimiento tanto en la parte proximal y distal del huesito. Avanzamos. Aquí se puede observar la clasificación de Salter-Hasis. Salter-Hasis han hecho un estudio, una clasificación del cartílago de crecimiento. Y tenemos fractura a nivel del cartílago de crecimiento, tipo 1. Fractura del cartílago de crecimiento más la metáfisis, tipo 2. Fractura del cartílago de crecimiento, miren, más la epífisis, tipo 3. Fractura del cartílago de crecimiento, la metáfisis y la epífisis. Este es el tipo 4. Y fractura del cartílago de crecimiento por aplastamiento, el tipo 5. ¿Entendido? Esto es la clasificación de Salter-Hasis. Aprendan, pregunta de examen. Siguiente. Entonces, aquí está toda la descripción. El tipo 1, el tipo 2 y los nombres. Les colocan pues a esos fragmentos para hacerles la vida imposible. Miren, el tipo 3, Chaputiayux. Eso ya no va. Eso es en la antigüedad solo para molestar ya. Entonces, ahí están las fracturas de la fisis, la metáfisis, de la fisis, epífisis, la fractura a nivel de la fisis y la epífisis distal. El 5, el 4, el 5, fractura epífisis, metáfisis, cartílago de crecimiento. Y la compresión. Todito está descrito aquí. Esto es
la fractura a nivel del cartílago de crecimiento llamado epifisiolistesis. Tratamiento. En el 1 y 2, sobre todo, casi es... Perdón. Si no hay angulaciones, el tratamiento es conservador. Inmovilización. El tipo 4 y 5, sobre todo, se fija con clavos percutáneos. Con una radiografía se observa cómo está, si está en su posición, mantiene la longitud y el eje, se lo coloca un clavo percutáneo y se inmoviliza durante 4 a 5 semanas. Seguimos avanzando. Entonces, lo más importante, en los niños hay que tener una buena alineación. En los campos, muchos niños se caen, tienen una fractura supracondylar. No van al médico, van al curandero, les colocan sus lagartos, todo. Pero ¿cómo se nota eso? Cuando hacen la extensión, flexión y extensión, el niño tiene la extremidad desplazada. No es así 10 grados de valgo, un poco más allá, 15, 20. Haga la flexión, extensión, del niño así va. Y sanan, pero no mantiene esa correcta alineación ósea. Por eso es lo que hay que ver. Radiografía de entrada, radiografía de salida. ¿Cómo está? Luego, hay que evitar desplazamientos en el tratamiento de los niños. Evitar lesión, sobre todo de la fisis. No se puede colocar un clavo de la parte distal a la diaficiaria. Vamos a lesionar la fisis. Eso es el cartílago de crecimiento que no va a crecer ese lugar y se mantiene ahí. Hay una dismetría de una mano más pequeña que el otro. Así. Y sobre todo, el cartílago de crecimiento está formado por 4 capas, que es la capa basal, germinativa o reposo, capa proliferativa, capa hipertrófica y la metafisiaria. Los 4 capas forman el cartílago de crecimiento. Seguimos avanzando. Luego, hay que observar el paciente que está inmovilizado, está haciendo su tratamiento de no pisar. En caso que es la extremidad inferior, que no pise. Así. Y sobre todo, hay que verificar. Por ejemplo, yo he colocado una fractura de un niño en el colegio, a sus compañeros con el yeso. Así bien. Se ha ido al campo, hay que sacar, le he dicho al residente, sacarle, a sacar sus pulguitas. Y otras monedas tienen. Los niños les produce ese prurito escosor con palito. Entonces, eso es lo que hay que verificar. Control. En Santa Cruz había una fractura de supracondylia no desplazada. El traumatólogo lo ha puesto yeso. No lo había indicado que vuelva en 2 semanas o 1 semana. Ha vuelto en 1 mes y 2 deditos estaban violáceos. ¿Sí? Y no lo encontró el doctor. ¿Qué hace? Si hay otro médico, lo han retirado, ha hecho los vasos sanguíneos se ha colapsado, no hay irrigación y los deditos estaban empezando estaban muriendo. ¿Qué se va a hacer? A tu bebé que le corten la extremidad. Nadie hace eso. ¿Qué ha hecho el traumatólogo? Se ha ido a hacer a México otra especialidad, no ha vuelto. Entonces, eso es negligencia médica. La mayor parte de los médicos, la mayoría que trabajan, tienen. Cirujano que no opera y no tiene problema en el juzgado, nunca ha operado. Disculpen la palabra, pero todos salen de aquí médicos cirujanos. No avala el título, no pueden sacar ni una verruga, ni un uñero están sacando. Y dice médico cirujano. En La Paz, que es una de las buenas universidades, dice médico general. Ese es el título. Y eso debería ser. ¿Por qué? Una verruga no pueden hacer un tratamiento. ¿Así? Entonces, ahí cae. No caen ustedes la universidad y como profesionales, pues, al piso. Aquí se puede observar cómo se realiza una reducción.
Miren, entre dos. Tracción, contratracción. Reducción. Se fija y se observa el paciente. Yo les hago flexión, extensión. Un ratito mueve. Pronación, supinación, flexión y extensión y movilización. Y al momento, radiografía. ¿Qué tal? ¿Está bien? Y se ha fallado. Radiografía de entrada, radiografía de salida. Nos hemos equivocado. Y otra vez se reduce porque se hace bajo sedación. A los niños se los sedan. Un ratito se los hace dormir. ¿Qué barbitúricos conocen? Ya vas. Déjalo. Bien, otro. Nombre nomás. Ya más. Entonces, tenemos lesiones en los niños. Ha ido a jugar, ha ido a patear, fulbito, su piecito. ¿Qué ha pasado? Le duele. Se le saca radiografía, no hay lesión más. Un esguince, una lesión del cartílago de crecimiento, se inmoviliza. Y su respectivo ibuprofeno. Aquí se puede ver inmovilización, yeso circular completo. Cuando no está aumentado de volumen, se inmoviliza. Bota corta. Miren, aquí está, bota corta o antebraquio palmar. Si hay una lesión del huesito, se hace tracción contra tracción. Y si no, no se lo realiza. Por hacer un bien, algunos hacen un mal. Si no tienen rayos X, tampoco. Se verifica siempre con rayos X. Se ha caído el niño, lo han traído al hospital. El otro día llegó igualito, unas doctoras, toditos han venido con su tío Herero, que ha venido luxado. Quédense, van a ver un ratito. Han llegado al hospital, esto se soluciona al momento, esperen, no se han ido a comprar dulces. Han vuelto, ¿cómo está? Ya está solucionado, llévenselo. Luxaciones es emergencia, urgencia. Al momento se le hace el tratamiento. No se espera. Y en los niños, inmovilización. En lo posible, al momento también. Seguimos aquí. Esto sigue. Bueno. Entonces, se verifica las fracturas en tallo verde. Aquí, cuando se le hace la tracción, se inmoviliza durante 4 a 6 semanas. Un enyesado en escayola, yeso bivalvo o férula de yeso. Los mismos nombres. Y en la antigüedad, cuando se caían de sentadito, tenían una fractura a nivel de la parte proximal del fémur. Se le hacía tracción. Pero nadie soporta, pues así. No había esos clavos técnicos. Se hacía tracción, ahí se formaba el cartílago y la consolidación ósea. En la actualidad no se hace esto. Ya pasaron. Y eso es todo, jóvenes. Facilito, ¿no? Las supracondiles ahora colocar. ¿Qué hora ya es? Fracturas supracondilias del húmero. Esto es muy frecuente, este tema, por eso les he traído, porque se presenta en la mayor parte de los niños. Entonces, es una fractura localizada entre la metáfisis y la parte distal del húmero, sobre todo en los cóndilos, proximal y distal. A ese nivel de la línea fisiaria puede causar lesión neurológica, lesión vascular o un tratamiento mal realizado, donde se produce una mala consolidación. Pese a estas deformidades, en las partes del hueso de los niños salen bien. Por eso les decía, hacen flexión, extensión, trabaja bien, pero tienen una deformidad. Lo normal es de 10 a 15 grados, ellos tienen 20, pero siguen trabajando. Normal.
Entonces, las características más frecuentes son fractura en los niños, en el lado izquierdo, en los varoncitos, y se presenta de 5 a 8 años. Puede producir un síndrome de Volkmann o pueden producir una fractura abierta. Esto es en las complicaciones de estas fracturas supracondiliares. Y las características son lesión de los nervios que van a producir lesión del nervio radial, del nervio cubital, de la arteria o un cúbito varo. Pueden presentar unas fracturas también acompañadas del codo, del olecranon, de la cabeza del radio o del cartílago de crecimiento. Y se presenta sobre todo en un 7% de las fracturas. Muy frecuente es esta fractura. Mecanismos: caída de una altura, de la bicicleta, de las gradas, al caminar, impacta la mano en flexión, y sobre todo accidentes deportivos, accidentes en los niños, escolares, accidentes de tránsito. No falta alguien que le golpea y el mecanismo de defensa coloca su codito y lesiona directamente la articulación del codo. Como les indicaba, aquí está la imagen de flexión y extensión. Entonces, las fracturas supracondiliares se dividen en flexión y extensión. Aquí se puede ver las imágenes, cómo está la extremidad extendida y flexionada. Aquí podemos ver otro paciente que ha caído impactando el codo. Mecanismos directos, indirectos. Sobre todo en extensión, según la clasificación de Wilkins, es la mayor parte, más del 90%, donde produce lesión a nivel de los vasos sanguíneos y del nervio cubital. Pueden observar aquí la lesión. Aquí tenemos igual los vasos sanguíneos. Esto es en extensión y esto es en flexión. Las dos fracturas, como se puede observar en una imagen de la lesión a nivel del codo. Flexión menor grado, 3% hasta 5% máximo llega. Luego, ¿cómo se clasifican? Flexión y extensión. Según el grado, el desplazamiento de parte distal del húmero, entonces la clasificación de Garland y Holdenberg han catalogado en 3 tipos, como les había indicado hace un momento. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1 es una fractura supracondilia no desplazada. Tipo 2, fractura supracondilia de la parte cortical anterior está desplazada, la posterior no está desplazada. Y el tipo 3, donde hay una fractura supracondilia con la pérdida de continuidad, desplazamiento tanto en la parte cortical anterior y posterior. Luego, clínica. La mayor parte de las extremidades presentan dolor, equimosis, deformidad, edema. Y todo eso se observa con el paciente que está quejumbroso, irritable, llorando. Aquí se puede ver, miren, su aumento de volumen, su equimosis. Al paciente, cuando lo vean así, nunca traten de realizar flexión. Yo lo hice, pucha, creo que lo he hecho gritar todo el hospital. Todo el mundo ha venido, ¿qué ha pasado? Por tratar de ayudar, se empeora. Y el doctor me dijo un poco más y el hueso se iba a exponer, fractura expuesta directo a quirófano. No se realiza. Si el paciente se ha fracturado bien así, en esa posición se inmoviliza. Miren aquí, esta es la férula de yeso, braquio palmar, con su agarrador, todito una venda de gas. Así se inmoviliza. Por tratar de ayudar, se empeora. Un poco más, se volvía a fractura expuesta y a quirófano. Luego, se saca una radiografía a nivel del codo, siempre AP y lateral. Estas son las líneas de Volkmann, donde se ve el eje. Bowen.
Bowen. Entonces, se observa esas líneas. Lo importante es que se puede ver la fractura. Y vemos la radiografía, qué tratamiento vamos a realizar, cuánto material se utiliza. Para eso se pide radiografía. No solo es inmovilizar. Entonces, una vez viendo eso, se hace el tratamiento. Puede existir complicaciones. Se ha rotado, mal colocado los clavos Kirchner o hay una alteración neurovascular. Alrededor de la fractura se vuelve fibroso, que se llama miositis osificantes. La fractura no se pone en la misma posición y se presenta deformidades angulares, se fibrosa a nivel del codo, va a tener rigidez y no va a poder hacer la flexo-extensión. Miren, ahí está. Cuando se hace un tratamiento malo. Entonces, a futuro, el niño va a mover. Pero a futuro, el paciente no va a realizar ese mismo movimiento con el contralateral o con la mano derecha e izquierda. Flexo-extensión. O puede presentar síndrome de Volkmann, cuando presentan una férula de yeso. Esto es 90 grados. Algunos va a ser mejorcito, así lo elevan. El riego sanguíneo es hacia abajo, no va a subir, disminuye. Va a haber contractura muscular, disminuye el riego sanguíneo. Miren, la mano se contrae los músculos a nivel tenar y hipotenar y presenta una contractura, rigidez y dolor. Y viene en la noche, me está doliendo. Obligado hay que retirar y hay que dejar descansar. De 90 le ponen 80, 70. Jamás más de 100, más de 90. Tiene sus complicaciones. Una vez visto la radiografía, se debe realizar, si es cirugía abierta, curetaje del hematoma, se coloca en la misma posición los huesitos, o se llama reducción, se fija osteodesis con clavos Kirchner, cierre de la piel, tejido celular subcutáneo y antibiótico posterior al tratamiento. ¿Qué antibiótico daríamos a los niños? Señorita. Creo que ya van a dar un examen. ¿Qué? Muy bajos. Ya, está bien. ¿Otro antibiótico? Bueno, van a estudiar. Entonces, miren esta imagen. Así vienen los niños. Fractura supracondila. Garland tipo 3. Se lo seda. Lo coloca en su anestesia. Se hace limpieza del campo operatorio. Se coloca en la misma posición el tejido óseo y se fija clavos percutáneos en forma de X. Columbio. Ustedes cuando van al sube baja, ¿no ven? Si ven aquí una persona mayor, aquí un niño, no, ¿verdad? Si colocan 3 niños, tal vez. No se puede. Para eso es, para mantener. Traumatología es columbio. Yo así le veo. Colocar ambos lados el mismo peso, sube baja. Mantiene el equilibrio. Mantiene el equilibrio y la estabilidad. Radiografías. AP lateral. Radiografía de ingreso, radiografía de egreso. Antes del tratamiento y el tratamiento. ¿Entendido? Aquí se puede ver otra fractura, miren, supracondil. Igual se ha hecho una reducción, se ha colocado clavos Kirchner y su férula de yeso. Otra vez, miren, fractura Garland tipo 3 del húmero distal, supracondilia, tratamiento percutáneo, clavos Kirchner. Aquí está más notorio, ¿se puede ver? Entonces, se hace con agujas, agujetas, clavos Kirchner, clavos percutáneos también se lo llama. Siempre es radiografía AP y lateral. Durante 4 a 5 semanas va a estar estos clavos. Posteriormente hay que retirarlos. Miren aquí una lesión del cóndilo
y se ha colocado 2 clavitos. Esto va a producir la lesión. Está mal la cirugía. Miren, se ha salido el clavo y va a producir lesión a nivel muscular cutáneo. Y el niño va a tocar todo. Tengo una puntita. Si se expone, esa es la peor parte. Así es, siempre hay. No es como todos planifican. Bien, perfecto. Hay lesiones. Aquí igual, otra fractura supracondilia. Este ya también no ha ingresado todo. El otro era demasiado. Y este es poco. Tiene que mantener las 2 corticales. Bueno, posteriormente al postquirúrgico, después de operar, se los da su 24 a 48 horas la alta hospitalaria, se retira los puntos de 2 semanas, control de los clavos Kirchner, que no existe infección, y a las 4 semanas se retira. A las 6 semanas empieza a recobrar los movimientos. 6, 8, 10 semanas, flexión, extensión, pronosupinación normales. Y hay criterios de FRIM para ver los resultados, si está buena, está mala, está en varo o presenta algún dolor. Para eso se cataloga sobre todo recuperación con fisioterapia, kinesiología. Y siempre hay que ver la parte estética si es mujercita, porque si no va a tener sus cicatrices. Pero ahora se lo protegen, ¿no ven? Conclusiones, sobre todo se utiliza 2 clavos Kirchner, pueden ser laterales, mejor si es cruzados, si es de un cóndilo lateral o medial, 2 clavos a ese nivel. Si es supracondilia, para dar estabilidad, son clavos cruzados. El otro es paralelos, para mantener la reducción. Y eso es todo. Bueno, jóvenes, ¿alguna consulta? Ya. Como han visto, la mayor parte de los temas está en internet. Es eso, nada más. Sencillo, ¿no? Muy bien, eso es todo. Grábate esto otro y nos vemos.